Mientras tanto, en alerta se encuentran los alcaldes de los balnearios del litoral central ante la llegada de turistas para el 18. Para hablar de este tema y otros de la contingencia, nos acompaña el alcalde de Valparaíso, Jorge Charp. Alcalde Charp, bienvenido a Canal 24 Horas, muy buenas tardes. Hola Andrés, buenas tardes, gracias por el contacto. Alcalde, ¿cómo ve usted esta disposición de fiscalizar dentro de las casas? Harta polémica levantado. Sí, y el límite a cualquier acción del Estado, Andrés, ya sea esta u otra tipo de fiscalización, son siempre los derechos de las personas. La inviolabilidad del hogar, el respeto a los derechos fundamentales de las personas es el límite que tiene el Estado en el ejercicio de sus facultades. Entonces, creo que en la medida de que todo se ajuste a lo que señala el Código Sanitario o lo que señala la ley, no deberíamos a tener ningún problema. Estamos muy en el límite de lo que podría significar situaciones del ejercicio arbitrario de algunas facultades, pero creo que la ley en este sentido es muy clara y el llamado que nosotros hacemos a que cualquier ejercicio de la facultad de fiscalización se haga siempre con respeto a los derechos de las personas. Sí, lo ha dicho la autoridad, lo dijo la subsecretaria de Prevención del Delito, el ministro del Interior, intentando circunscribir un tema que, como dice usted, aquí la línea divisoria, el límite puede ser complejo. Han dicho, a ver, tiene que haber un carabinero, tiene que haber una denuncia de vecinos, aquí no puede ir cualquier persona, se va con un certificado, aquí no es llegar y fiscalizar. Sin duda. El Código Sanitario en su artículo 155 se pone en ese supuesto. Hay casos en los cuales las policías están facultadas para actuar y sin necesidad de una orden judicial o de la decisión de alguna autoridad, que es en el caso de los delitos flagrantes. Eso es una norma general establecida en el Código Penal. Por eso, el llamado que nosotros hacemos es a que cualquier tipo de acción de fiscalización tenga como límite los derechos de las personas. Pienso que es una cuestión básica de un Estado de Derecho actuar de esa forma. Ahora, pienso que lo importante para este 18, Andrés, tiene que ver con dos mensajes que creo que tienen que ser muy claros. Un primer mensaje a no venir a Valparaíso. Es un llamado poco común o poco llamativo, pero muy sincero, porque lo que no queremos que suceda es que la curva de contagios luego del 18 de septiembre pueda adquirir una velocidad mayor de la que hoy día tiene. Ese es el primer llamado, por tanto, a no venir al paraíso. Y el segundo llamado es a celebrar y a estar con la familia en casa. Creo que el hecho de que hayamos suspendido tempranamente la fonda, el que hay un clima de preocupación en la ciudad ayuda bastante, pero queremos volver a hacer ese llamado, a poder compartir en casa junto a los más cercanos, tomando todas las medidas necesarias para que no tengamos ningún problema luego el 18. Pero por lo menos los números no acompañan mucho el llamado, alcalde, lo hemos revisado en despachos anteriores. 13.700 automóviles que han sido devueltos, 600 sumarios sanitarios, esto en la región de Valparaíso, los principales balnearios. Hay muchos que sencillamente no, incluso algunos han anticipado, lo conversamos la semana pasada con el alcalde de Algarrobo, si no me acuerdo, decía, un cuarto ya los departamentos están ocupados, una semana, 10 días antes del 18. Hay algunos que pese a todo lo que pase, les da lo mismo. Sí, es realmente indignante lo que usted describe, Andrés. Lo hemos conversado con alcaldes y alcaldesas del litoral sur. Todos los llamados son muchas veces, por muy, diríamos, sentidos y sinceros que son, muchas veces caen en oídos sordos. Mire, al final, ¿quién paga el pato de esto? No lo pagan el pato las autoridades, paga el pato la ciudad, los funcionarios y las funcionarias de la salud pública que están reventados. O sea, llevan 6 meses combatiendo el coronavirus en las condiciones que sabemos que siempre ha estado la salud primaria de todo el país. Y también la sufren las personas mayores, y las personas mayores son las que no pueden salir, y las que quieren encontrarse con sus familias, las que quieren encontrarse con sus nietos, con sus nietas. Hace poco un medio de circulación nacional hacía referencia a que el 60% del universo de personas mayores en cuarentena tenía algún tipo de problema de salud mental. O sea, 6 de cada 10 mayores están en una situación No, era el 40% tenía algún tipo de depresión, es lo que informaba un estudio de la Católica. Claro, sí, pero creo que era un poco más ya. ampliando si ampliamos el espectro de salud mental, sí. De patologías de salud mental, exactamente. Entonces,
aunque sea la cifra que usted señala, Andrés, 4 de cada 10 es mucha gente, es casi Sí. la mitad. Entonces, yo le digo a esas personas que vienen a Valparaíso, que se ponen se ponen en la capota de los autos, en los maleteros, que toman helicópteros, que en definitiva utilizan instrumentos públicos como el inscribirse en un consultorio de la región, o hacen mal uso de sus posiciones de privilegio, porque al final tener una segunda vivienda es una posición de privilegio, están de verdad haciéndole un daño muy grande a la ciudad y a mucha gente que lo ha pasado mal y que ha puesto, en el caso de los funcionarios de la salud primaria, su vida y la de su familia para poder cuidarnos. Entonces, yo no sé qué más dramáticos y qué más claros tenemos que hacer. Y esto ya escapa a las cantidades de fiscalizaciones que puedan existir. Tiene que ver más bien con la esfera de autocuidado, solidaridad que tenemos que tener en un contexto de estas características. Claro, quizás las comunas del sector alto de la ciudad o muchas de Santiago han salido de la cuarentena, pero Valparaíso y Viña todavía no lo hacen y llevamos Sí. tres meses. Entonces, necesitamos salir de la cuarentena también para poder avanzar y reactivar la economía local. Alcalde, lo quiero cambiar de tema, relacionado obviamente con lo que está sucediendo estos días, porque estamos a puertas del plebiscito más importante que va a enfrentar nuestro país en las últimas 3 décadas. Sin duda, el plebiscito del próximo 25 de octubre y lo que suceda este 18 de septiembre, las fiestas patrias, va a ser fundamental en términos sanitarios. Entrando más a la arena política, alcalde, usted, no sé si apoyó, pero en la oposición criticaron mucho al presidente Piñera por este decálogo constitucional. A usted no le hizo bastante sentido. ¿Por qué difiere del resto de la oposición? Porque el presidente entrega su opinión respecto a lo que se va a discutir. Muchos le han pedido su opinión respecto al apruebo y el rechazo, y ahora lo criticaron porque no dijo apruebo y rechazo, y ahora lo critican porque opina sobre la Constitución. A mí me parece bien que el presidente y cualquier otra autoridad elegida democráticamente pueda expresar su posición. Creo que es algo súper natural en el debate. Y creo que es sano. ¿Y sabes por qué es sano, Andrés? Porque sincera la posición de parte importante de la derecha, que hoy día nos ha querido convencer que están por el apruebo, pero en estricto rigor están por el rechazo. Aprueban para rechazar. ¿Qué significa esto de aprobar para rechazar? Es básicamente, claro, dejar atrás la Constitución del 80, la carcasa de ilegitimidad que tiene la Constitución del 80, pero mantener el contenido de la Constitución del 80. Pero también es estrategia Es política, decir, si uno lo cambiar quiere todo mirar de para ese no lado. cambiar nada. Cuando uno revisa el decálogo del presidente, hay un poco de... Sin duda, es como... No quieren jugar el partido del plebiscito porque saben que lo van a perder por goleada. Entonces prefieren aparecer en el lado de los ganadores cuando ellos se han opuesto permanentemente a la Constitución, al cambio de la Constitución como una herramienta para cambiar los cimientos fundamentales de lo que dejó la dictadura en los años 80 y parte de la herencia de la concertación de los 90. Entonces, cuando uno revisa el decálogo del presidente, mire, yo conozco la Constitución porque la he estudiado, la estudié cuando me tocó dar el ramo de Derecho Constitucional, la conozco bastante, y mire, el decálogo del presidente es casi un copy-paste de lo que dice la Constitución del 80. Ahora, dice cosas ahí que son súper evidentes, que Chile es una república democrática, evidentemente. Chile es una república democrática, tenemos que seguir siendo una república democrática, pero el debate está puesto en otro lado. Entonces, yo me pregunto, ¿vamos a avanzar en un estado de derechos sociales o en un estado que reconozca el agua como un bien nacional de uso público, hacia un sistema de previsión nuevo, a una forma de relación distinta con el medio ambiente, a un equilibrio de poderes del Estado, a mayores facultades para los municipios, a una efectiva regionalización? Y me da la impresión que las razones para aprobar que tiene Longueira y Lavín en particular son muy distintas a las que puedo tener yo, y creo que de millones de personas que creo que ven en el proceso constituyente una oportunidad para poder hacerse cargo de esos 30 años, porque no eran 30 pesos, sino que eran 30 años, mirando los 30 años que vienen, ¿no? Entonces, a mí me parece bien, porque politiza el debate, eleva el nivel del debate, no lo lleva a las chimuchinas chicas. Y lo más importante, sincera, la posición de los actores políticos. Por eso mi llamado también a la oposición que yo hacía ayer era, ojo, en la derecha hay personas que están pensando esto, porque saben de que lo que se abre, Andrés, es un ciclo de 2 años de discusión. No se acaba ahora ganando el plebiscito, no se acaba votando solo por la convención constituyente o constitucional, se abre un proceso de 2 años. Y yo me pregunto, si se han opuesto 30 años a transformaciones profundas, ¿qué les hace cambiar? ¿O qué les va a hacer cambiar de parecer para los 30 años que vienen? ¿Es la misma derecha
de siempre. Ellos han visto lo que sucedió el 18 de octubre no como un estallido social, sino que como un estallido delincuencial. Entonces, creo que el debate es súper interesante y lo importante es darlo dentro del marco del proceso democrático y con pleno respeto a las posiciones de todas y de todos. Yo se lo planteaba Sin antes. vetos a priori. Sí, alcalde, esto es parte también de una estrategia política. En el fondo también ellos tienen la posición respecto a ciertos puntos que ellos creen de la Constitución del 80. Ellos pueden sostener que debieran mantenerse y ellos quizás, un poco lo que dice Longueira, en el fondo, si yo voto rechazo, muchos han hecho la analogía con el sí y el no, que los que votaron, al final votaron sí, en la discusión política quedaron un poco, en ciertos elementos quedaron aparte de la discusión política. El hecho de haber votado sí los marcó. Lo que marca un poco Longueira, el hecho de votar a prueba, en este sentido, te da cierta validez, entre comillas, lo que dice Longueira, para entrar en la siguiente discusión. Tengo una lectura similar a la suya, Andrés. Creo que tiene que ver con una estrategia política. Creo que no hay una convicción genuina, creo yo, de transformación. Si esa convicción existiese, voy a poner un ejemplo. Hace un par de meses atrás, usted se acordará que en el Senado los quórum contramayoritarios impidieron que en esta Constitución se declarara el agua como un bien nacional de uso público. La votación fue 24-12. Se pusieron todos los senadores de la derecha, o una buena parte de los senadores de la derecha. Entonces, pero ¿qué no me se hace aprobó. pensar? Exactamente, no se aprobó. No se aprobó. Entonces, ¿qué nos hace pensar que eso va a pasar en el proceso constituyente? Y mire, y ahí se abre otro debate, Andrés, que tiene que ver con las reglas de la Convención Constituyente, que es seguramente el órgano constitucional que se va a aprobar. A mí me parece sumamente poco democrático que en un debate de las características que le señalo, donde 12 representa más de un tercio, y 24 supone una mayoría muy nítida, en el esquema de reglas que tiene la Convención Constituyente, el agua no puede ser en la nueva Constitución declarado como bien nacional de uso público. Yo creo que hay una discusión ahí sobre el carácter democrático de algunas reglas de la Convención Constituyente que creo que limita su soberanía. O sea, no puede ser que en un debate de esas características el veto de la minoría sea el que se imponga. Porque es muy probable, y yo quiero ser muy responsable con lo que voy a hacer, independiente de que la oposición tenga mayoría, independiente de que la oposición se articule en listas competitivas, es muy probable que la derecha tenga un tercio, que los sectores que permanentemente se han opuesto a los cambios tengan un tercio. Y eso inmediatamente le digo a la ciudadanía, va a significar que la Convención Constituyente sea muy difícil avanzar en una agenda de cambio que por muchos años los movimientos sociales, los movimientos territoriales, lo que sucedió el 18 de octubre ha estado demandando. Entonces, creo que hay un debate sobre el carácter democrático de algunas reglas de la Convención Constituyente y que lamentablemente aún no está instalado. Y creo que es importante para lo que viene señalarlo con esa claridad. Un último punto, alcalde, después obviamente del tema constitucional viene y ya se están desencadenando algunos, podríamos decir, apetitos presidenciales dentro, sobre todo de la oposición, también en el oficialismo. ¿Cómo ve usted la discusión que se ha instalado? ¿La figura de Daniel Jadue a usted le hace sentido? ¿Estaría dispuesto? Esto que ha propuesto, por ejemplo, Daniel Jadue, si una primaria, y lo han puesto también la democracia cristiana, una primaria de toda la oposición y el que gane, y aquí le pregunto lo que dijo Jadue, el que gane, su programa es el que rige. Mire, yo creo que es súper interesante, Andrés, que hoy día el debate de la política nacional esté plagado de figuras municipales. Creo que es positivo, independiente del color político que tengan, porque las municipalidades tienen una aproximación a la política distinta, mucho más próxima a las necesidades inmediatas de la gente. Entonces me parece súper bien que en las encuestas siempre aparezcan muchos alcaldes y alcaldesas. Eso renueva la política, a mi juicio. Ahora, sobre el punto en particular sobre las elecciones presidenciales, mire, ¿cuál creo yo que debiese ser la alianza que gobierne Chile en el próximo periodo de gobierno, constituyéndose en una alternativa a la derecha, pero no simplemente diciendo no queremos que vuelva la derecha a gobernar, porque eso no es suficiente. Eso es una coalición condenada a luces cortas, a un gobierno de mucha tensión interna. Nosotros lo que requerimos es construir una alianza democrática amplia, que tenga un programa vinculado a la superación del neoliberalismo. A mí no me parece la lógica de la imposición de programas. Creo que el programa tiene que surgir de un diálogo entre fuerzas políticas y sociales, desde abajo hacia arriba, desde el territorio hacia la cúspide. Entonces, a mí no me parece que
quien triunfe en una primaria se lleve el programa para la casa. A mí me parece más bien que el programa tiene que construirse primero y luego votar las figuras que empujen ese programa. Esa es la forma que por lo menos yo entiendo la política, una política que tiene que ver con ideas por sobre personalismos y construir desde la base de la sociedad, que es lo que nos dijo la gente el 18 de octubre, a construir desde la base, participación democrática, no simplemente representación y delegación en algunos liderazgos. Entonces, a mí me parece que en la oposición tenemos que hacer un esfuerzo precisamente para reproducir una alianza amplia, democrática, para superar el modelo neoliberal, para poder ojalá tener un proceso constituyente con filo democrático, y luego veremos quién es el mejor liderazgo para empujar eso. Y yo no tengo ningún problema de que nos pongamos a disposición de quien sea, pero creo que eso viene después. Alcalde Sharp, le agradecemos este espacio de conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Andrés, que tenga buena tarde. Muchas gracias.